El Nuevo Testamento nos habla de la fe de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esencia de la fe siempre ha sido la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Confianza en la palabra de Dios, aun cuando todavía no se observe la consumación de su promesa. Y en este pasaje, aunado a la repartición de la tierra, tenemos el ejemplo de Caleb. Un ejemplo, hermanos, que hablaría con fuerza a las demás generaciones en el tiempo de este varón, pero también un ejemplo que sigue enseñándonos hasta el día de hoy cómo es que se ve de manera práctica la vida de alguien con fe. Entonces, vamos a repasar un poquito aquí el contexto y vamos a detenernos sobre todo en qué podemos aprender del ejemplo de Caleb. Hebreos capítulo 11, el texto que citaba hace un momento, nos presenta una lista de personas a lo largo de la historia de la redención que demostraron esta clase de fe. Y hermanos, Dios ha dejado a propósito ejemplos en las Escrituras para amonestarnos, para enseñarnos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con la vida de Caleb. En primer lugar, ¿quién era Caleb? ¿Qué sabemos de este hombre? Él era uno de los espías que fue enviado a reconocer la tierra. ¿Se acuerdan que Moisés envía hombres? Los únicos dos varones que mostraron fidelidad, que mostraron fe en ese momento, que no se espantaron de los gigantes que habían visto en la tierra prometida, fueron Josué y fue Caleb. A sus 40 años, él demostró la fe que tenía en el poder de Dios, en contraste con los otros espías. Y así nos lo dice él. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Caleb, hermanos, ahora tenía 85 años, y según nos lo dice él aquí, sentía la misma fuerza para pelear. Imagínense ese plan de jubilación. ¿Qué tal? Porque el mundo nos enseña a hacer ahorros en este mundo, a disfrutar del esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestros frutos. ¿Es válido hacer eso? Es válido, hermanos. Pero si nuestro corazón está por completo en decir, oh Señor, cuánto anhelo ese día en que voy a poder viajar y voy a poder hacer esto y voy a poder hacer lo otro, probablemente es porque no estamos entendiendo bien el ejemplo que tenemos aquí. Que a los 85 años, hermanos, alguien pueda decir a Josué en este caso, déjame pasar a la tierra. Y Caleb nos dice que los anaseos estaban allí, los gigantes. O sea, hermanos, no importa lo que haya pasado en el cuerpo de Caleb, él dice, yo tengo la misma fuerza, mi confianza no ha cambiado en nada, he visto la fidelidad de Dios por 45 años, desde que la demostré cuando tenía 40, y yo estoy seguro que Dios puede sacar a esas personas y usarme a mí para ese propósito. Qué manera de terminar con nuestra vida. Si ese fuera nuestro plan, decir, Señor, hasta que llegue el último de nuestros días, queremos honrarte. Y estos jovencitos que están aquí, que demuestran una fe pésima, vamos a enseñarles nosotros, los que hemos visto tu fidelidad por tantos años, cómo es que deben hacer esta batalla. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Caleb entonces, especialmente en cuanto a la fe? En primer lugar, vemos que el fundamento de la fe es la palabra de Dios, y así lo reitera Caleb cuando dice en el versículo 6,
Tú sabes, le dice a Josué, lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué está haciendo Caleb? Está recordando la palabra de Dios. Caleb dice, esto no es por iniciativa mía ni tuya. El hecho de que nosotros estemos hoy aquí para repartir la tierra y tomar lo que queda de ella. ¿Cuál es el fundamento de esa confianza? Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Caleb recuerda la palabra de Dios. Y tenemos el ejemplo allí, hermanos, de que en la vida de la fe no se trata de las emociones, no se trata de las circunstancias, ni siquiera se trata de la condición física o de la edad, sino de lo que Dios ha dicho. La fe se planta sobre la palabra de Dios como el fundamento, porque la fe sabe, hermanos, que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Llueva, truene, se caiga el mundo en pedazos, se lancen los montes al mar, Dios va a cumplir su palabra. En segundo lugar, vemos aquí que la fe es capaz de nadar contra la corriente de este mundo. Y lo vemos también en el ejemplo de Caleb. Ya lo decía ahorita en el versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Hay que recordar que Israel estaba compuesto de una multitud mezclada. No todos en Israel habían creído la promesa de Dios. Unos creían realmente y otros no, aunque todos hubieran visto las obras de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Caleb aquí? Que su fe era opuesta a lo que pensó la mayoría de los espías. La mayoría dijeron, nos van a destruir. No tenemos armas para pasar allí, no estamos capacitados, no hemos sido entrenados en la guerra como esos hombres. Miren su tamaño, eran de este y de este tamaño, ¿cómo vamos a poder pasar a la tierra? Pero ¿qué dijo Caleb? Hermanos, ¿qué recordaría Caleb? Lo que Dios había hecho. Y por eso es que la fe se opone a lo que el mundo dice. Lo mismo ocurre hasta el día de hoy. ¿Qué dice la mayoría de este mundo? Tiene otro mensaje que no es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como cristianos, hermanos, nos dice el apóstol Juan en su primera carta, tenemos ese triunfo, esa victoria en contra del mundo. Y esa victoria, nos dice Juan, es nuestra fe. La fe se opone y la fe es capaz de nadar en contra de todo lo que este mundo puede decirnos. En tercer lugar, la fe hace memoria de la fidelidad de Dios. Vean cómo lo dijo Caleb en el versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, Caleb está recordando, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Qué está diciendo Caleb? Está recordando la obra de Dios en su propia vida. Está diciendo, Dios ha mostrado su fidelidad para conmigo. Está diciendo, yo demostré fe cuando tenía 40 años, Dios ha demostrado su fidelidad por estos 45 años y me ha preservado hasta el día de hoy con la misma fuerza. Lo mismo debemos hacer nosotros, siguiendo el ejemplo de este varón. Por la fe, hermanos, debemos hacer memoria de la fidelidad de Dios, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pensar, no solo desde el momento en que somos creyentes, sino desde lo que Dios hizo atrás en nuestras vidas, preservándonos la vida de muchos peligros, quizás alejándonos de otros pecados en los que pudimos haber caído de una forma más profunda,
evitando que las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzaran por completo en muchas ocasiones, mostrando mucha misericordia. Y cuánto más ahora que podemos decir que somos creyentes, confesamos que Dios ha sido fiel. La fe hace eso, la fe hace memoria, la fe tiene una buena memoria de la fidelidad de Dios. En cuarto lugar, hermanos, el ejemplo de Caleb nos muestra que la fe es por naturaleza intrépida y valiente, independientemente del carácter de cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer por medio de la fe? Cosas que parecen una locura para el mundo. Por eso podemos decir, en el cristiano debe haber una medida de osadía santa, de un atrevimiento santo, de hacer cosas, hermanos, que a veces parecerían muy arriesgadas. No lo digo en el sentido de que sea pecaminoso, sino en el sentido de que puedan ser cosas peligrosas, o que tengamos que hacer inversiones por la fe, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, hacer algún esfuerzo extraordinario. Y uno de los mejores ejemplos de esto es cómo se ve la vida de los misioneros de los que leemos sus biografías. Pongo por ejemplo el caso de John Peyton, misionero a las Nuevas Hébridas, unas islas en las que había caníbales en su tiempo. Y él sabía que unos años atrás, estoy hablando del siglo XIX, él sabía que unos años atrás habían ido 2 misioneros y literalmente, hermanos, los mataron en la costa y se los comieron. Y cuando este hombre dijo que quería ir y le dijo a su pastor que tenía la intención de ir a ese lugar, un hombre ya de edad le dice: Señor Peyton, ¿usted se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Se da cuenta que si va a ese lugar se lo van a comer los caníbales? ¿Y saben qué es lo que dijo, hermanos? Dijo: no hay mucha diferencia, Señor. Usted ya es un hombre de edad y pronto su cuerpo tendrá que ser comido por los gusanos. A mí no me importa si me van a comer los caníbales o los gusanos. Voy a honrar a Cristo. Es ese tipo, hermanos, de valentía a la que me refiero. Una valentía que es una locura para este mundo, pero que es una demostración agradable delante de Dios. Por último, hermanos, la fe nos mantiene expectantes, pero no nos hace presumidos. ¿Cómo el ejemplo de Caleb nos enseña esto? Por el versículo 12. Caleb dice: dame pues, aquí está la osadía, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Caleb está expectante, está esperando en lo que Dios había dicho, pero no quiere presumir en el sentido en el que diga: Dios me va a usar a mí para hacer esto. Y por eso matiza su declaración y dice: quizá Jehová estará conmigo. Dios había prometido que Israel iba a tener la tierra, pero Caleb no tenía por seguro que él iba a poder vencer en esa batalla. Pero reconoce aquí la soberanía de Dios. Y es ese equilibrio que encontramos, hermanos. Hay intrepidez, hay valentía, hay una osadía, pero al mismo tiempo no hay una presunción en nuestra fe. Sabemos que no debemos tentar al Señor nuestro Dios, como Él lo ha enseñado. Pero en la medida en que Él nos permita esas oportunidades, debemos seguir el ejemplo de este hombre y demostrar ese tipo de fe. Una fe que tiene como fundamento la palabra de Dios, una fe que es capaz de nadar en contra de la corriente de este mundo, una fe que recuerda constantemente la fidelidad de Dios, una fe que es osada, pero una fe que no consta de la presunción. Y así, hermanos, en el ejemplo de Caleb, un ejemplo tan antiguo, tenemos una enseñanza tan relevante para nuestros días.
porque en aquel hombre encontramos cómo es que se ve la vida de fe demostrada de una manera práctica. Que el Señor nos ayude a vivir de esa manera, y si podemos llegar a una edad avanzada, que tengamos esa clase de valor para decir: Señor, a donde tú nos mandes, estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pidas. Amén.